El Frente Amplio cerró ayer su campaña electoral con un acto multitudinario en el Parque Rodó, o Punta Carretas, detrás del club de golf, acá en Montevideo. ¿Cómo llega a la veda proselitista el oficialismo, que enfrenta la votación más difícil desde el año 2004? En este ciclo de últimas entrevistas en perspectiva con los presidenciables, este era el turno de Daniel Martínez. Pero bueno, después de varios días de gestiones, la respuesta fue finalmente negativa. Tampoco tuvimos éxito con las invitaciones a la candidata a vicepresidente, Graciela Villar, que hasta ahora no ha pasado por este programa. En su lugar, vamos a volver a conversar esta mañana con Ramón Méndez, coordinador de programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio. Méndez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes de nuevo, Emiliano. Sí, de muy pocos días, ¿no? Porque el reportaje anterior fue el viernes pasado. Sí, lo que pasa es que, bueno, en este momento de final de campaña, realmente los candidatos todos, que los hemos visto todos con las voces cascadas, con las emociones realmente tremendamente movidas, y bueno, hacía ya un buen tiempo que habíamos resuelto que las entrevistas de Daniel ya se habían terminado. Y bueno, y gracias a ustedes por respetar esa decisión. Otra pregunta, ya que estamos, ¿por qué Graciela Villar ha manejado una política de comunicación tan restrictiva? Concedió pocos reportajes. Bueno, a ver, nosotros no tenemos esa visión. Graciela ha estado haciendo una cantidad de reportajes. Lo que pasa es que por suerte en nuestro país tenemos una cantidad de medios de diferentes tipos que se interesan mucho por la política. Las cantidades de demandas de entrevistas son enormes, han sido enormes y siguen siendo todavía enormes. Graciela, hemos priorizado su presencia fuerte en el interior, ha estado todos los días prácticamente en las últimas 13 o 4 semanas dando una entrevista por día en diferentes medios del interior, pero también en Montevideo, ¿no? Incluso creativamente de diferentes tipos. Ha tenido una entrevista grande en la revista Galería, por ejemplo, hace unos pocos días. En fin, entrevistas ha tenido una cantidad, tal vez no tantas como muchos responsables de medios o de programas importantes como el tuyo, las que hubieran deseado, pero en realidad entrevistas tuvo una cantidad. Vayamos ahora al acto de anoche. Supongo que quedaron conformes con el resultado. Sí, muy contentos, ¿no? Un acto de cierre de campaña para el Frente Amplio siempre es una alegría, y lo de ayer fue una alegría multiplicada todavía, ¿no? Es un poco por un lado por la confianza de cómo estamos cerrando la campaña, la alegría de cómo estamos cerrando la campaña, la alegría de cómo sigue vivo ese vínculo en el Frente Amplio entre la gente, pero sobre todo entre la gente y el candidato, ¿no? O sea, cómo sigue habiendo ese diálogo, esa ida y vuelta, que de alguna forma tiene que ver también con el surgimiento mismo del Frente Amplio. El Frente Amplio trajo a nuestro país una frescura de hacer política desde la participación, desde el diálogo, desde aquellos comités de base de la década del 70, donde justamente la gente se encontraba y dialogaba de forma directa con sus referentes políticos, con sus candidatos. Y ayer se vio eso en todo el esplendor, ¿no? Era una multitud de gente, realmente. Yo no voy a tirar ningún número porque realmente es difícil hacer esas cuentas, ¿no? Y una vez se trata de exagerar, fueron cientos de miles, no sé qué. Pero la realidad es que la gente era una masa desde el Faro de Punta Carretas hasta la cantera del Parque Rodó, una cosa increíble, realmente, que superó todas las expectativas, y sobre todo con una comunicación muy importante entre el candidato y la gente, ¿no? Y eso realmente llena de alegría. Fue una fiesta que terminó con Rada, terminó con el reencuentro de una murga icónica para la izquierda, como es Contrafarsa. En fin, realmente solamente cosas para celebrar y para esperar con muchísima confianza lo del domingo. Yendo también al acto, yendo a otros aspectos del acto, me llamó la atención la estética. Estaba la nueva gráfica del Frente Amplio, ¿no? Esas 3 flechas, roja, blanca y azul, pero eran pantallas y en ellas se proyectaba con mucha frecuencia la bandera nacional. Y debajo de ellas, en las otras pantallas, las 5 pantallas LED verticales, se proyectaba permanentemente la bandera nacional flameando. Además, Daniel Martínez realizó su discurso con una bandera nacional sobre sus hombros. ¿Qué pasó? ¿Por qué se optó por diluir la simbología Frente Amplio y se privilegió la de Uruguay? No, yo creo que las dos simbologías estuvieron presentes, ¿no? Como tú bien decías, estaban los 3 triángulos rojo, azul y blanco, y se estuvieron intercalando permanentemente la bandera uruguaya
con los símbolos del Frente Amplio. Esta ha sido una campaña muy particular, bastante diferente de las anteriores que estamos acostumbrados en Uruguay. Y esta recta final y sobre todo ya casi modo balotaje en que entramos dentro de 3 días, también ha sido particular, porque, a ver... Bueno, a eso iba. Ese recurso, el de la bandera nacional, suele ser utilizado por los candidatos que pasan a la segunda vuelta, ¿no? Dejan sus partidos, dejan sus lemas y convocan a toda la población. Da la impresión de que el Frente Amplio está como adelantando o buscando adelantar el balotaje. A ver, que Daniel Martínez va a estar en el balotaje, creo que nadie puede dudar, ¿no? Hoy en día tampoco dudamos que Luis Lacalle Pou va a estar en el balotaje. Entonces, de alguna forma, el modo balotaje de la campaña ya está presente desde hace semanas, tanto de un lado como del otro, me parece, ¿no? Es decir, tanto desde el lado de la mirada del candidato mayoritario como el candidato que le sigue. Es decir, es claro desde hace algunas semanas, más allá de que en algún momento se pensó que Ernesto Talvi podía llegar a arañar el segundo lugar, es claro que el balotaje ya está en la calle. Lo que va a suceder este viernes, este domingo, es sumamente importante porque puede llegar a definir de manera importante... Pero ahí está, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se quería transmitir con esa presencia tan fuerte de la bandera nacional? Bueno, en primer lugar, tú lo decías muy claramente en el editorial que leíste, ¿no? Clarísimo. El país es uno solo, y si bien esta fue una campaña que alguna gente puede pensar que fue dura, en realidad fue dura a la uruguaya, es decir, hubo mucho respeto por las personas, lo que hubo es cuestionamiento de las ideas y con argumentos, a veces los argumentos fuertes, naturalmente, pero con argumentos se fueron cuestionando ideas o las propuestas que se iban presentando. Y en ese marco, naturalmente, nosotros siempre expresamos que para nosotros lo que reúne realmente, lo que unifica, sigue siendo el Frente Amplio. El Frente Amplio con 40 y pico % de los votos contra un partido nacional con 20 y pico % de los votos, donde justamente esa dificultad de generar una coalición son en cada momento más evidentes, ¿no? Es decir, dentro del propio Partido Nacional, Luis Lacalle Pou está teniendo dificultades de generar una propuesta única. Veamos lo que pasó con Moreira en Colonia y la dificultad que tuvo, ni siquiera pudo pedir la renuncia, cuando lo que correspondía naturalmente era exigirle la renuncia al intendente. No tuvo la fuerza suficiente, el liderazgo suficiente como para poder hacerlo, la dificultad en relación a Sartori, qué va a pasar con eso, y a su vez 2 líderes más con los que tiene que manejarse dentro del Partido Colorado, que es claro que Sanguinetti y Talvi tienen agendas diferentes, a su vez Manini Ríos, a su vez la necesidad de los votos de algunos de los partidos minoritarios. Estamos hablando de tener que manejar 7 u 8 líderes políticos. Eso no tiene nada que ver con el Frente Amplio. Entonces, esa visión de unidad, de país, de posibilidad de gobernar de manera unificada, como ha tenido, y como sobre todo con el liderazgo de Daniel Martínez va a ser mucho más evidente todavía, eso nos lleva a ubicarnos como uruguayos, ¿no? Como uruguayos. Por ahí están las razones de la apelación tan fuerte a la bandera nacional anoche, y en estos últimos días de campaña. Entonces, esa sería la razón. Sí, pensé que era una afirmación, sí, efectivamente, no una pregunta. Claramente decir... Usted introdujo allí lo que es uno de los grandes puntos de controversia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, entre Lacalle Pou y Daniel Martínez en estos días, ¿no? ¿Cuál de los dos garantiza una gobernabilidad adecuada a los temas que es necesario abordar? Justamente en la entrevista de la semana pasada, del viernes pasado, en un momento usted contestó que si el Frente Amplio gana en segunda vuelta sin mayoría parlamentaria propia, irá buscando acuerdos puntuales con distintos sectores de la oposición para sacar adelante leyes. Algo para lo cual, enfatizó, Martínez tiene la experiencia que desarrolló como intendente cuando necesitaba mayorías especiales en la Junta para algunas resoluciones. Bueno, anteayer le mencioné ese camino, le mencioné esas explicaciones a Lacalle Pou en la entrevista acá en Perspectiva, y él respondía lo siguiente. Eso es una respuesta aceptable para un gobierno que va a tener que afrontar la dificultad que va a tener que afrontar. ¿En serio alguien sostiene que vamos a poder conformar un poder ejecutivo, que van a poder conformar un poder ejecutivo con esa debilidad de respaldo? ¿En serio? Bueno, es un escenario posible. Todavía no terminé. En un sistema que, si bien es presidencialista atenuado o semipresidencialista, va a una
polenta, una potencia muy fuerte del Parlamento, que tiene que haber una cohesión estable para asegurarle a los uruguayos políticas nacionales que se puedan continuar? No tienen respuesta. ¿Qué dice usted, Méndez, a propósito de esa crítica, de esa forma de ver las dificultades que va a tener el Frente Amplio en ese caso? Bueno, la respuesta la dio el propio Luis Lacalle Pou, ¿no? Es clarísima, la respuesta él mismo la dio. Vivimos en un país que no es parlamentarista, es presidencialista. Entonces, cuando él dice, ¿cómo va a ser el Poder Ejecutivo para gobernar? Gobernando. Para eso tenemos justamente una constitución que es lo que marca nuestro país, que a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en muchos países europeos, donde para poder armar gobierno tiene que ser refrendado por una mayoría parlamentaria. Eso no sucede en nuestro país. El candidato que saca más votos y que gana las elecciones es el que gobierna, y eso no está puesto en juego. Es lo que ha hecho el Frente Amplio durante todos estos años, independientemente del hecho de que fuera más fácil pasar determinadas leyes porque tenían... Bueno, justamente, ese es el planteo, ¿no? Que el Frente Amplio se acostumbró a gobernar con mayoría propia, a resolver los temas dentro del Frente Amplio y ni siquiera a consultar afuera. Bien, ahí hay dos cosas interesantes para decir. En primer lugar, bienvenido sea el hecho de tener que discutir las leyes entre los diferentes partidos. Creo que eso nos fortalece como país. Justamente la bandera uruguaya flameando atrás de Daniel Martínez es todo un símbolo en ese sentido. Pero además recordemos una cosa también, porque a veces la política hace que la gente a veces crea o se le haga creer a la gente lo que no es. La enorme mayoría de las leyes en este país se votan, no digo por unanimidad, pero sí por una abrumadora mayoría de votos. Son solamente algunas leyes y algunos artículos los que están en duda. Y eso es lo que va a haber que dialogar, eso es lo que va a haber que negociar, eso es lo que va a sentarse en cada caso a tratar de generar mejores leyes, porque cuanto mayor respaldo tengan de las diferentes miradas del país, más sólidas van a ser. Sí, pero mire cómo observaba esa posibilidad el propio Lacalle en esa misma entrevista. El Frente Amplio está aislado, porque fue lo que sembró estos años. Se amparó en una mayoría absoluta que de alguna manera encubrió la soberbia y están solos. De este lado, después del 27 de octubre, va a haber una mayoría parlamentaria en el Senado y en diputados que genera la posibilidad, insisto, la posibilidad de conformar un gobierno multicolor. Dice Lacalle Pou que el Frente Amplio está aislado, que tiene soberbia en su conducta política. Bueno, yo creo que ahí hay una manifestación de deseo del candidato Luis Lacalle Pou, de decir, de este lado tenemos una coalición. Esa coalición no aparece, ¿no? O sea, a ver, yo escuchaba el otro día en otro programa radial a un connotado senador del sector de Larrañaga diciendo que no tenían la menor idea de lo que iba a decir o de lo que estaban planeando con esa ley de urgente consideración, y diciendo, tenemos que sentarnos a negociar. Entonces, sí, yo lo vuelvo a decir, o sea, armar esa coalición es negociar con una cantidad de senadores diseminados en una cantidad de sectores diferentes dentro de una cantidad de partidos políticos. Esa coalición por ahora es una entelequia. Entonces, bien, pero estábamos hablando del otro escenario, del escenario Daniel Martínez, presidente sin mayoría parlamentaria propia. Comprendí, mira, lo que pasa, yo me refería a esa frase del candidato Luis Lacalle Pou diciendo, de este lado sí hay una certeza de coalición, del otro lado no. A ver, nosotros no tenemos esa visión. Daniel, en particular, Daniel Martínez es una persona del diálogo que no se generó mientras que estaba en intendencia. Es la forma en que él ha generado siempre su forma de hacer política. No es verdad que no tengamos diálogos, tenemos diálogos permanentes con todos los sectores, con todos los partidos, y venimos dialogando en particular de cara a lo que va a pasar a partir del lunes que viene, una vez que comience la segunda vuelta. Y en esos diálogos, por eso podemos decir que efectivamente vamos a tener los apoyos, vamos a tener las voluntades, y incluso muchas ya se han expresado públicamente. Bueno, pero justamente, si tomamos en cuenta las que se han expresado públicamente, Talvi, ¿no? Talvi ha dicho, bueno, si se da ese escenario, el Partido Colorado no va a quedarse de brazos cruzados. Va a dar gobernabilidad. Va a dar gobernabilidad para que haya sensatez. Ese es el planteo, ¿no? Para que haya sensatez, para que no haya desbordes. Una de las preguntas es cómo se amalgama un acuerdo interno en el Frente Amplio, donde hay sectores con posturas radicales, por simplificarlo, y lo que por otro lado pretenda Talvi si es que va a votar determinada ley o determinada iniciativa. Bueno, vamos a decir una cosa, ¿no?
a diferencia de lo que uno tiene que hacer si tiene 20 y pico % de diputados y 7 u 8 senadores, como puede ser el caso de Lacalle Pou, que ni siquiera son todos propios, porque vuelvo a decir, va a tener que negociar a la interna de su propio partido, como él mismo dice, así como el Frente Amplio tiene que negociar posiciones internas. Yo me pregunto si realmente son las mismas posiciones las de Sartori que las de Lacalle Pou, donde han tenido enfrentamientos de todo tipo, de todo color, ideológicas, personales, o también la diferencia en relación al grupo de Larrañaga. O sea, yo vuelvo a decir, un intendente, Moreira, que quedaron en evidencia sus audios del tráfico de influencias, de clientelismo, como mucha gente dice, de corrupción que se demostró en esos audios, y no tiene ni siquiera la capacidad de pedirle la renuncia. De eso lo hablaron también ustedes en la entrevista. Y él dijo, no, yo no le puedo pedir la renuncia. Bueno, porque no puede justamente pedir la renuncia. Entonces, no tiremos como que los problemas están de un lado y están del otro. Construir política implica dialogar, implica sentarse, negociar, construir colectivamente. Pero, y eso es lo que va a ocurrir. ¿Pero no implica eso inestabilidad? No, a ver, no implica instabilidad. Inestabilidad implica llegar... O bloqueo, no sé. Inestabilidad implica llegar a un gobierno con 25% de los votos. Eso es un problema. Realmente, ese candidato que llega a la presidencia con 25% de los votos, de los cuales ni siquiera son todos propios, sino que propios son 12, 15%, porque el resto son de Sartori o de Larrañaga, bueno, eso es un problema. Pero usted está dando por hecho 25. Bueno, 25, 27, 28, pero un número de 20 y pico %, no, ni siquiera llega a 30%. En cambio, llegar un candidato con un partido que está totalmente unido, porque no ha habido una sola fisura, pero ni una sola fisura a lo largo de toda esta campaña. A partir de junio se cerró la fórmula y se cerró el Frente Amplio atrás de la fórmula presidencial. Bueno, con 40 y pico de diputados, con al menos 15 senadores, con alrededor de 15 senadores, digo, es otra cosa completamente diferente. Pero además es una cosa, Emiliano, ustedes capaz que no se entendió lo que yo había dicho la semana pasada, o lo dije mal, no lo recuerdo exactamente. Yo decía que una posibilidad es la de armar acuerdos caso a caso, pero no es la única. Es posible también generar alguna coalición, es posible generar acuerdos. ¿Con quién? Bueno, para empezar con los partidos mal llamados menores, ¿no? O sea, hoy tenemos una riqueza, una pluralidad, una variedad también de oferta política en el país que no lo teníamos hace un tiempo. Vivimos en el país bipartidista, luego durante unos años tuvimos el país tripartidista. Ahora tenemos por lo menos cuatripartito y además, seguro, con 6, 4, 5, ¿cuántos diputados van a tener los partidos llamados menores, no? Hasta 5 tal vez. Bueno, hay mucho para cortar, hay mucha tela para cortar ahí. Nosotros estamos dialogando y nosotros somos muy, muy optimistas de que realmente, con las características personales de Daniel, con lo que se ha venido construyendo, tejiendo, dialogando, construyendo durante no solamente estos últimos meses, sino estos años, nosotros somos realmente optimistas de que, así como el Frente Amplio pudo gobernar con mayoría absoluta, va a poder gobernar sin ninguna duda con acuerdos, ya sean puntuales o sean permanentes. Enseguida continuamos. Ya continuamos con la entrevista a Ramón Méndez, coordinador de programa y contenidos en la campaña de la fórmula presidencial Daniel Martínez, Graciela Villar. En estas últimas horas, antes de la veda proselitista, ¿dónde están los énfasis de la fórmula Daniel Martínez, Graciela Villar? De eso estamos conversando con el coordinador de programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio, Ramón Méndez. Méndez, en las últimas semanas ha habido otro foco de controversia, Partido Nacional, Frente Amplio. Usted ya aludió a él hace unos minutos. El Frente Amplio ha cuestionado la ley de urgente consideración que viene preparando el Partido Nacional y que Lacalle Pou va a enviar al Parlamento el 1 de marzo de 2020 si resulta electo presidente. Ustedes alegan que en ese texto hay un programa oculto. Discutimos sobre ese asunto, lo tratamos justo en el final de la entrevista con usted el viernes pasado. Yo le trasladé cuáles son los argumentos del lado del Partido Nacional. Ahora, resulta que en esta materia también hay contragolpes. El miércoles, acá en Perspectiva, Pablo da Silveira, asesor en temas de educación, futuro ministro de Educación si gana Lacalle Pou, denunciaba que había diferencias importantes en ese capítulo
entre las medidas anunciadas por el candidato Martínez y las bases programáticas aprobadas por el Plenario Nacional del Frente Amplio el año pasado. Concretamente a propósito de fortalecer o no los centros de enseñanza, dándoles mayor autonomía respecto al que dicen. ¿Escuchamos lo que decía? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la política del Frente Amplio? ¿Va a ser la que dice el programa? Entonces no va a haber autonomía de los centros educativos, ¿o va a ser la que hace 3 días anunció su candidato? ¿Qué va a pasar si el candidato Daniel Martínez quiere impulsar una política de fortalecimiento de centros y el plenario de Frente Amplio, controlado por fuerzas que no son particularmente amigas de él, le recuerda que las bases programáticas dicen lo opuesto? Por eso es insólito que del Frente Amplio digan que hay un programa oculto o algo por el estilo del Partido Nacional. ¿Qué responde usted? Usted se dedica justamente, ha estado trabajando en el programa. Sí, claro, por supuesto. Bueno, a ver, naturalmente Pablo es una persona muy inteligente y está tratando de generar ese tipo de fisuras donde en realidad no las existen, ¿no? A ver, primero yo escuché esa entrevista porque tengo mucho respeto intelectual por Pablo Silveira y me tomé el trabajo de mirar, de leer hasta de canto lo que dice el programa del Frente Amplio y no hay ni un atisbo de que diga esa negativa que plantea él. Yo tengo acá los 2 puntos, ¿no? Lo que dice lo anunciado por Martínez ahora en la campaña, dice promover la transformación de los centros de enseñanza media en centros de comunidad, se estimulará la búsqueda de formas de organización del trabajo pedagógico de los equipos de dirección en conjunto con la comunidad de enseñanza, con especial participación de los docentes y las familias, en directa relación con otras instituciones educativas del entorno, ¿no? Eso es lo que se plantea ahora en la campaña. Exactamente. En la página 116 de las bases programáticas se dice, entre otras cosas, la resolución de los problemas de la educación no descansa centralmente en la ampliación de márgenes de autonomía de los centros educativos, sino en la ampliación del margen de autonomía profesional de las educadoras que actúan en los mismos. Por ahí creo que viene el punto, ¿no? Claro, pero no hay absolutamente ninguna contradicción entre las dos cosas que leíste, Emiliano, pero ninguna contradicción. O sea, lo que se plantea es que una federación, que la educación no debe ser, se plantea en el programa del Frente Amplio, es que la educación no debe ser una federación de autonomías, de liceos, donde cada centro educativo hace las cosas de manera independiente, autónoma, como se plantea ahí, sino que lo que sí hay que empoderar a los centros educativos. Empoderarlos, ¿qué quiere decir? Generar comunidades educativas más estables, vincular de manera creciente al centro educativo con el contexto territorial donde se desarrolla, mayor vinculación con las familias, mayor vinculación con los diferentes actores de la sociedad del centro educativo, trabajar dentro del centro educativo de manera transversal, por proyectos, es decir, plantearse que los jóvenes se planteen y los profesores se planteen cuáles son los proyectos, las preocupaciones, los problemas que visualizan y cómo se combinan los diferentes saberes de las diferentes disciplinas para a partir de ellos aprender de manera creativa a resolver problemas, cómo se casa eso con el pensamiento computacional del Plan Ceibal, que propusimos extenderlo hasta 6º año de liceo, y de esa forma con la maravillosa experiencia del Plan Ceibal está teniendo en la cantidad de centros educativos y que nos proponemos generalizar. Bueno, de eso se trata, empoderar a los centros educativos. No es la autonomía, es decir, no es eso de que llega un director de liceo y hace lo que le parece. No es eso. Ahí es donde el programa del Frente Amplio muy enfáticamente dice, no confiamos en eso, no nos parece que eso sea la mejor solución, sino que vemos al sistema educativo como un todo y tenemos que complementar, aprender un centro de otro. Una cuestión muy importante que nosotros decimos es que vamos a generar la formación de los directores del liceo. Por ejemplo, en el sistema de salud hay una especialidad que es director de centro, o sea, dentro de los médicos se especializan en dirección de nosocomios, ¿no? de mutualistas, etcétera. Eso mismo tenemos que hacer a nivel educativo, es decir, vamos a crear una especialidad dentro de la formación educativa que es la de dirección del liceo, ¿no? Es una cosa fundamental y es un paso importantísimo para empoderar efectivamente a esos directores, empoderar las comunidades educativas, empoderar al conjunto de docentes y no docentes del centro. Esa es la propuesta del Frente Amplio. No hay ninguna contradicción entre lo que dice el programa
y el aterrizaje de esa propuesta en la mirada de Daniel Martínez. Se ha mencionado también diferencias o contradicciones, pero sobre todo diferencias entre lo que las medidas de campaña incluyen y lo que estaba en aquellas bases programáticas. Por ejemplo, en seguridad y convivencia, las 12 medidas que dio a conocer el equipo liderado por Gustavo Leal no figuraban como tales en aquel documento original. Entonces... Nuevamente lo mismo. A ver, un programa de gobierno es es como si yo dijera, el programa de gobierno es la Constitución, los énfasis programáticos son las leyes. Es así de sencillo. Y en algunos casos los decretos reglamentarios incluso de las leyes. Es decir, el programa de gobierno es el gran punto de encuentro de lo que es el Frente Amplio. Son en general hasta un par de años de discusión, fueron más de 70, 80, no me acuerdo cuántas unidades temáticas se formaron, fueron intensos intercambios, algunos de ellos, pero de una riqueza, de una profundidad extraordinaria, que por suerte se sigue dando en nuestro país, pero luego hay que aterrizar todo eso. Entonces, los énfasis y los textos esos, en particular, algunos folletos que hemos estado repartiendo, incluso nosotros llamamos el manual para el militante, es decir, donde aterrizamos de manera concreta lo que son las 200 páginas del programa Frente Amplio en algunas acciones muy específicas, muy detalladas. Bueno, eso es el énfasis. Nosotros no vemos ninguna contradicción, nosotros en el momento no la vemos, en particular las 12 medidas en el sector de la seguridad. El futuro ministro del Interior, Gustavo Leal, tuvo creo que 25 reuniones, creo recordar el número ese, con los diferentes líderes de los diferentes sectores del Frente Amplio, profundizando de qué manera se aterrizaba el programa en aspectos específicos. Cada sector del Frente Amplio puso a su vez un referente como para poder intercambiar, y fue una construcción colectiva como todas las cosas que hacemos en el Frente Amplio, porque si no hubieran surgido conflictos importantes, pero no, o sea, somos muy celosos en el Frente Amplio de nuestro programa único, porque es lo que nos une, ¿no? No somos una alianza electoral, somos una alianza programática. Y lo último en esta materia, la sorpresa que generó en estos días, una medida que primero mencionó la diputada Cristina Lustenberg y después respaldó Daniel Martínez, la de reducir la tasa del IVA a los productos de higiene femenina. ¿Cómo se entendió que surgiera en este momento, una semana antes de las elecciones, un planteo de ese tipo? A ver, no es un planteo aislado, ¿no? Es decir, eso es algo que forma parte de toda una concepción del Frente Amplio y en particular del candidato Daniel Martínez en relación al feminismo. El feminismo como el camino fundamental para generar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Que eso tiene que ver con la historia personal de Daniel Martínez, es decir, el haber generado un gabinete paritario por primera vez en la Intendencia, el haber duplicado el presupuesto en relación a la igualdad entre hombres y mujeres, el haber duplicado lo que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo del presupuesto para violencia basada en género, el compromiso ineludible de que el Consejo de Ministros va a ser paritario y de que van a existir los fondos para poder financiar de manera completa la ley de violencia basada en género. Dentro de ese marco y dentro de una cantidad, por ejemplo, que se van a más que duplicar el número de tobilleras que va a haber en nuestro país, porque hasta ahora, salvo en un lamentable caso, está demostrando ser el instrumento más seguro para evitar los femicidios. Entonces, dentro de ese marco, sí se entendió efectivamente en un momento determinado, fue una idea que surgió dentro del movimiento juvenil, dentro de los jóvenes del Frente Amplio, diciendo que bueno, que una cosa que diferencia claramente a los hombres de las mujeres es el hecho de que las mujeres tienen el ciclo menstrual y que eso implica determinados gastos que para algunas familias pueden ser totalmente secundarios, para otras puede llegar a ser importante, sobre todo vinculado con la feminización de la pobreza, y en ese marco es una medida simbólica. Pero vio que cayó rara esa medida en algunos sectores. Pienso, por ejemplo, en la reacción de Richard Reid, ex dirigente sindical, alineado con el Frente Amplio generalmente, que dijo, me parece una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Sí, un hombre, muchas veces a los hombres nos cuesta también darnos cuenta que vivimos en una sociedad
patriarcal y que hay algunas cosas que de sensibilidad femenina que muchas veces no las entendemos porque están impuestas las nuestras, ¿no? Eso dijo Richard Reed, otra cantidad de mujeres se quedaron muy contentas. No, pero la otra reacción que hubo es ¿por qué no se ejecutó ahora, por ejemplo? ¿Por qué no se ejecutó en este gobierno? ¿Por qué se plantea en el último momento de la campaña? Por ahí vino otra parte del debate, ¿no? Pero Emiliano, porque es lo mismo de siempre. Un gobierno empieza y termina, y después viene otro. No es lo mismo, no va a ser lo mismo. Por más respeto, valoración que tiene Daniel Martínez y que existe dentro del Frente Amplio sobre los dos presidentes que hemos tenido, tanto Tabaré Vázquez como Pepe Mujica, el gobierno de Daniel Martínez va a tener otros énfasis y cosas que hoy para el actual gobierno son prioritarias, bueno, tal vez para Daniel Martínez no lo sean de la misma manera y viceversa. Si no fuera así, ¿para qué votamos? Simplemente, bueno, ¿para qué elegimos nuevos equipos? ¿Para qué elegimos nuevos gobernantes? A ver, si la continuidad implica que hay que hacer exactamente las mismas cosas que se venían haciendo, entonces no tiene sentido la democracia. Daniel Martínez trae nuevas iniciativas, nuevas ideas para alcanzar los objetivos que se quieren lograr. Ramón Méndez, coordinador de programa y contenidos en la campaña del Frente Amplio, le agradezco su presencia otra vez en los micrófonos de En Perspectiva en estos pocos días, en menos de una semana. Volveremos a conversar. Después de las elecciones habrá bastante para el análisis, para la proyección de lo que implica lo que las urnas dejen este domingo. Muchas gracias, Emiliano, y realmente muy bueno. Ojalá todos escuchemos ese editorial que hiciste justo antes de esta entrevista y la importancia que valoremos el país en el que vivimos, ¿no? A veces nos quejamos mucho, está bien, está bárbaro que nos quejemos, pero también que valoremos el país en el que vivimos, comparado fundamentalmente con muchas cosas que pasan, no solamente en la región, sino también en algunos otros países que a veces tomamos como referencia. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto.